Ok, gracias a Dios porque nos permite estar una vez más, un domingo más, no otro domingo, sino un domingo más. Cuando nosotros decimos otro domingo, estamos comparando los domingos como cada uno, pero siempre cada domingo Dios tiene algo nuevo. Así que esto es un regalo del Señor. Ok, un domingo más. Hay muchos que ya no pudieron contar otro domingo más. Nosotros, gracias a Dios, aún podemos. El domingo pasado hablamos acerca de qué? De la ansiedad. Hablamos acerca de esta dificultad como la ansiedad más sutil de nuestras vidas. Y si bien tuvimos la oportunidad durante la semana de poder efectuar ciertos cambios en nuestras vidas, se toparon o nos topamos en este caso, porque también su servidor obviamente lo que predica practica, y nos topamos con una dificultad. Y ahora ya no es tanto el no haber discernido una ansiedad o el suplir la ansiedad, sino que nos topamos ahora con los sentimientos. No sé si a usted le pasó, pero al tratar de cambiar las cosas, al tratar de mejorar, nos topamos con algo que interfiere cotidianamente también con nuestras vidas. Y estos son los sentimientos. Esto es. Vamos ahí a la carta a los Romanos, capítulo 7, verso 27. La carta de Pablo hacia la iglesia en Roma. Capítulo 7, verso 27. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Y dice la palabra de esta manera: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y hoy voy a hablar acerca de esta parte de los sentimientos, y le he puesto como título miserable de mí. Y no es un título tan original, pues lo acabamos de leer. Y resulta que Pablo estaba con esta dificultad, estaba con esta angustia en su vida. Ahí en esta carta él revela un estado de ánimo que tenía él, y él mismo decía: miserable de mí. ¿25? Romanos capítulo 7, 24, perdón. Gracias. Romanos 7, 24. Miserable de mí. Se me fue un numerito por ahí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Sí, es correcto. Entonces Pablo está hablando acerca de un estado en el cual se encontraba y decía: miserable de mí. ¿Por qué? Porque me encuentro en una angustia, me encuentro en una paradoja, porque yo mismo con la mente, dice, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y es increíble escuchar esto, porque pensaríamos que Pablo ya había librado toda batalla, y no es así. La misma palabra de Dios nos dice que Pablo dice: no he pretendido ya haberla alcanzado, sino que continúo hacia la meta, puesto los ojos en Cristo Jesús, el cual es el autor y consumador de nuestra fe. Pero él vivía en angustia, o él vivía siempre en una dificultad con los sentimientos, ¿sí? Pocas veces pensamos en lo que significa vivir por pensamientos o sentimientos, y qué es vivir por la fe. ¿Por qué?
Porque Pablo ciertamente aquí en este parte de la palabra nos está hablando acerca de la dificultad que él tenía para vivir conforme a la fe, pero también conforme a sus sentimientos. Él estaba encontrado en esta circunstancia, ¿sí? Él tenía esta dificultad siendo uno de los apóstoles que apoyaron más con respecto a la teología que hoy nosotros conocemos. La mayor parte de las cartas en el Nuevo Testamento son las cartas paulinas, y él puso muchísimo de la teología, o fue inspirado por Dios para mucho de la teología que hoy nosotros tenemos. Sin embargo, cuando buscamos y vemos cómo es que Pablo realmente vivía confrontándose con sus mismos sentimientos bajo la fe. Ahora, si él lo vivió de esta manera y él tenía revelación extremadamente grande acerca de Dios, ¿cuántos creen que nosotros también necesitamos estar en lucha constante contra nuestros sentimientos? Recordemos una de las cosas principales, y es que nosotros somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, ¿sí? Nosotros somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Y de todo esto lo trascendente solamente es el espíritu. Ni el alma ni el cuerpo es trascendente, o esto es, no es eterno. Y vamos a ir viendo qué son las cuestiones de los sentimientos, porque a lo mejor también nos ponemos a pensar y decimos, ok, entonces los sentimientos son malos. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué Dios nos dio sentimientos? ¿Por qué Dios nos llenó de mentalidad en cuanto a sabiduría, a ciencia? Porque esto también es parte del alma. El alma corresponde no solamente al sentimiento, a las emociones, sino también al ser intelectual, ¿sí? Al ser raciocinio, ¿sí? Por eso nosotros tenemos esta parte del alma, ¿ok? Pero alguna vez se ha preguntado por qué Dios nos daría esto, cuando a veces es algo que dificulta nuestra vida constantemente. Y yo lo he visto más en cuestión con las mujeres. Son las que a veces batallan más con los sentimientos, batallan un poco más con controlar sus emociones, aunque también el varón los tiene, pero no los muestra, ¿sí? Pareciera que no tienen dificultades, pero también las tiene el varón. Simplemente el varón no las muestra, no es muy dado a darlas a conocer, ¿sí? Pero no quiere decir que no se presentan, ¿ok? Entonces, ¿por qué Dios nos dio los sentimientos? Simplemente por el hecho de que también nos dio un estómago, unos pulmones. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque sin el estómago no podríamos procesar los alimentos que muy gustosamente aprovechamos, porque tenemos también sentidos físicos. ¿Cuáles son los sentidos? Gusto, tacto, olfato, vista y oído. Y todo eso lleva un organismo interno en nuestro ser para poderlo aprovechar. Porque también hay personas que desafortunadamente no tienen la sensibilidad, no tienen la capacidad de oler, de ver, de oír, de degustar, y algunos otros de tocar. No sienten. Hay casos extremadamente raros donde también las personas llegan a nacer sin sentimiento. ¿Por qué? No les duele. Pueden encajar, pueden cortarse de tal manera que simplemente no sienten. Y eso es impresionante, pero es un caso muy extremo, ¿sí? Pero nosotros por medio de esto podemos ver que aunque a lo mejor en ocasiones nos gustaría que no nos dolieran las cosas, también estaríamos diciéndole que no nos gustaría aprovechar de las cosas buenas. Entonces, los sentimientos no son contrarios a la voluntad de Dios o al provecho de Dios, sino que más bien son para el deleite de las personas. Lo he dicho repetidamente. A veces nosotros nos limitamos muchísimo en los alimentos, pero ¿sabe? Allá en el cielo
ya no va a haber estos alimentos. Ya no va a haber el molito como lo hace la mamá, la suegra. Ya no va a haber esta parte de alimentos que los hace o los prepara de cierta manera tal persona, los taquitos de tal esquina, los otros que me gustan del otro lado. Y a veces decimos, no podemos consumir porque no es bueno. Dios ha permitido bendecirles con todo esto. Pero es necesario entender que no bajo estos sentimientos, estas emociones o estas sensaciones, nuestra vida debe de ser manejada. ¿De qué manera? Yo no como nada si no son los taquitos de la esquina. Entonces, realmente ahí está siendo controlado por tu sentido del gusto y aún por tu organismo, porque a lo mejor dices, yo no consumo, y no tanto porque la verdad no me gustan tanto, pero son los que menos me hacen daño o los que no me hacen daño. No están tan ricos, pero ya sé que esos son los que no me hacen daño. Y dejamos mover nuestro ser por estas circunstancias, por todos nuestros sentimientos, por todas nuestras sensaciones, y no disfrutamos como Dios debería disfrutar. ¿Sí? En un ejemplo personal, a mí en lo personal no me gusta la crema y la mayonesa. Y muchos me han dicho, ¿cómo puede ser posible? ¿A qué te sabe un elote sin crema y sin mayonesa? Así como ese gusto que ustedes pueden disfrutar y que yo pues la verdad no disfruto tanto, así es como Dios también está permitiéndole que usted disfrute las otras cosas. Y así como usted a veces me pregunta, ¿cómo puede ser posible? ¿A qué te sabrá? Pues yo disfruto el sabor al elote, el sabor al quesito saladito, al chile en limonado, todo esto, porque también lo disfrutamos, que a lo mejor ustedes disfrutan de una manera mejor que la mía, ¿sí? Pero si ven, no es posible que nosotros nos estuviéramos manejando por los sentimientos o por nuestros sentidos. Porque si no, entonces entraríamos en esa parte de decir, es que tú no sabes disfrutar la vida. Es que tú no sabes vivir como se debe de vivir correctamente. Cuando en realidad simplemente son parte de lo que Dios nos da para el deleite, no para imponer. Asimismo, sus sentimientos no son para imponer. Es que yo estoy enojado y por eso todos deben de estar enojados. Es que yo estoy triste y todos deberían de estar tristes conmigo. Es que yo estoy alegre, deberías también estar alegre. Queremos imponer nuestros sentimientos, nuestras emociones. A veces hay personas tan alegres a nuestro alrededor, pero por algo que nos pasó, estamos con una angustia, con una ansiedad, con algo que interfirió en nuestras vidas y venimos a arruinarle a veces el día a las demás personas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos mal. Y si nosotros estamos mal, quiero imponer esto. Y realmente no son así las cosas. Por eso Pablo decía, miserable de mí. Quisiera hacer cosas que yo quisiera hacer o que me nacen hacer, pero no las hago. Y de las cosas que no me nace hacer, las termino haciendo. ¿Qué estaba hablando Pablo? Estaba hablando con respecto a la cuestión de la fe y a la cuestión carnal. Vamos a descubrir esta parte de los sentimientos, ¿sí? Chequemos que el cuerpo tiene una participación totalmente física. Los sentidos y los organismos respiratorio, circulatorio, digestivo, neuronal, etc, etc, etc. Mientras que el alma, desde la antigüedad, las personas daban como símbolo a toda sensación o percepción de su alrededor. De esto surgieron los pensamientos filosóficos, artísticos y lógicos. Los lógicos con respecto a la ciencia. Nosotros podemos ver desde la antigüedad y más sobre la cuna que es Grecia, acerca de todo esto que dieron como simbolismo al ser perfecto, es decir, el ser humano, el único ser autónomo, totalmente racional. ¿Por qué? Porque obviamente también los animales tienen sentimientos, pero no son racionales. Aunque pueden aprender ciertas cosas, aunque se les puede enseñar otras, aunque también pueden aprender ciertas cosas, no son de total raciocinio.
a diferencia del ser humano, ¿sí? Y esto es lo que descubrían o estaban viendo los antiguos filósofos en Grecia acerca de todo lo que el ser humano tiene como maravilla. Y de ahí surgen estos pensamientos filosóficos, artísticos y lógicos, que es la parte de la ciencia. Aristóteles, uno de los tales, la definió como la esencia de tal tipo de cuerpo. Es la esencia de tal tipo de cuerpo. Es decir, que Aristóteles decía, si tú eres bueno, entonces tu esencia es buena. Si tú eres fuerte, entonces tu esencia es fuerte. Si tú eres débil, tu esencia es débil. Si tú eres extrovertido, que obviamente en ese tiempo no existía tal palabra, sino que si tú eres muy callado, entonces tu ser o tu esencia es ser callado. Tanto pensaban en esto que su manera de visualizar las moléculas, las células, pensaban que estábamos hechos de muchos nosotros en diminutivo. Es decir, si nosotros veíamos un lápiz y lo veíamos en un microscopio, íbamos a ver más lapicitos. Es como ellos pensaban que estaban hechos las cosas, ¿sí? Por eso Aristóteles lo definía al alma como la esencia de tal tipo de cuerpo. Dependiendo del cuerpo, depende el alma. Tiempo después, ya con el pensamiento filosófico, separaron el alma con respecto a la teología cristiana, ¿sí? Porque muchos creen que el alma es el espíritu, y recuerde que no, porque nosotros somos espíritu, tenemos alma y vivimos en un cuerpo, ¿sí? Por lo tanto, nosotros no somos el alma, tenemos un alma, pero no somos alma, ¿sí? Sin embargo, cuando creció este pensamiento filosófico, vino uno de los autores más controversiales con respecto a la fe y en cuanto a los que estudian todo lo que tiene que ver psicología y filosofía y todo, estudian una parte de este personaje que es Nietzsche, ¿sí? Y es uno de los más controversiales. ¿Por qué? Porque él también define al alma de tal manera como la invención y ente imaginario del común de la gente. Es decir, algo que como en comunidad definimos como alma, pero que simplemente para él dice que es una invención y es algo imaginario, que ayuda a fortalecer las creencias de la existencia de un Dios o específicamente de Dios. Entonces él separa en este sentido filosófico, separa los sentimientos, las emociones y en el alma como un invento para que nosotros podamos extender nuestra fe, que para él la fe no existe, sino simplemente es una invención. Y ciertamente no está del todo equivocado. ¿Por qué? Porque la fe es creer en lo que no vemos y tener la certeza de lo que no esperábamos recibir. Y obviamente eso suena a invención, ¿sí? Sin embargo, hoy nosotros podemos percibir que la fe es verdadera. Mientras que la teología cristiana, principalmente la teología protestante alemana, que ya ustedes podrán saber acerca del movimiento protestante y cómo se fue hacia Alemania por Martín Lutero y todo esto, se inspira en el idealismo, ¿sí? Mucho de la teología cristiana que surgió hacia Roma se inspira en el idealismo, corriente basada en las ideas, y llega a concebir el alma como únicamente subjetiva, algo que está o que se encuentra ahí. Este mismo idealismo influye a través de Descartes, que era el personaje que estaba en esta situación o en este pensamiento, Descartes. Y tiene una frase muy conocida y es la de pienso, luego existo. Él era Descartes. Él bajo su raciocinio dijo: el alma procede del idealismo en cuanto pienso y luego existo. Y es considerado obviamente el padre del idealismo. Es decir, que en el alma
el protestante alemán adquirió esa parte de decir, ok, el alma ciertamente es lo que te define en cuanto a carácter, en cuanto a emociones, en cuanto a pensamiento, en cuanto a inteligencia, sabiduría. Eso es lo que te define como ser. Ciertamente pienso y luego existo. ¿Por qué? Porque ninguna persona aquí en este lugar hace las cosas por impulso. Y si las hace por impulso, entonces no somos seres racionales, sino que mismo Pablo nos dice que cuando nosotros nos dejamos ir por pensamientos contrarios a Dios, son pensamientos de animales, de bestias y aún pensamientos diabólicos. Esto es lo que decía Pablo. Si nosotros nos dejamos controlar por simplemente los impulsos, ya ni siquiera somos nosotros seres raciocinios, sino que nos estamos dejando controlar tal cual un animal. A un animal trátale de pegar. Algunos huirán, otros, dependiendo su cualidad, atacarán. Y no pensará en si es su dueño o no es su dueño. Ellos simplemente se defenderán. Y nosotros, ¿cómo reaccionamos bajo las emociones, bajo los sentimientos? ¿Somos personas que pensamos y luego existimos? ¿O somos de los que existimos y después recapacitamos y nos acordamos y decimos, ching, hice una tontería, dije tal cosa, me dejé llevar? Ciertamente el alma son los sentimientos, el razonamiento y el intelecto. Definidamente hoy tenemos como mente-corazón, es decir, están ligados unos de otros. Bajo todos estos pensamientos filosóficos, hoy en el siglo XX se ha definido el alma como aquello que es mente-corazón. En la mente y lo que se siente en el corazón, o lo que se siente en el corazón y se piensa en la mente. Por eso hoy también hay muchísimas referencias con los memes, con imágenes, donde habla la mente y dice, ya no te involucres en esa relación, nos van a volver a dañar, dice el corazón. Le dice al corazón, y el corazón bien alegre, no te apures, esta vez no nos hace nada. Y vemos muchísimas imágenes donde está relacionado la mente y el corazón. ¿Por qué? Porque van totalmente ligadas a nuestros sentimientos. Pero ahora comprendamos una verdad, que el alma no es trascendente. Es decir, el alma no es eterna, es para el deleite, ya lo habíamos dicho. Es decir, que no es eterno, pues la Biblia nos lo revela como la palabra nefesh, la cual aparece un total de 754 veces como escritura hebrea en el Antiguo Testamento. 754 veces. Esta es la palabra hebrea, nefesh, ¿sí? Y su equivalente en el griego, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego, con 105 veces, ¿sí? En el Antiguo Testamento 754 veces, y en el Nuevo Testamento su equivalente 105 veces es la palabra pisque. Esa es la palabra griega. Ahora, estas palabras no están relacionadas o asociadas con la inmortalidad, ¿ok? Mientras que existen cientos de textos bíblicos que lo asocian más bien con la muerte. El alma no está asociada con algo trascendente, sino con algo pasajero. Y le digo, estas escrituras no están, o estas apariciones en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento no están referenciadas hacia cosas de vida, sino a cosas de muerte. Y de hecho, hay 13 textos donde se menciona como nefesh, muerta, o alma muerta en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Levítico capítulo 19, verso 28, y en Números 19, verso 11 y 13. Levítico 19, 28 es el que mucho hemos escuchado y es en el que se referencian para no tatuarse, y es que dice, no te harás
ninguna marca en el cuerpo por alguno que haya muerto. Y ese muerto está hablando de esta palabra nefesh, ¿sí? El alma muerta, un ente muerto, algo pasajero, ¿sí? Entonces vemos que la Biblia misma no habla de los sentimientos como algo eterno, sino como pasajero. Así que cuando la Biblia nos habla acerca de tesoros celestiales, ¿de qué cree que nos está hablando? ¿De sentimientos? Nos habla de cosas que trascienden. Y entonces viene ahora sí a colación el tema de miserable de mí. Porque entonces, ¿qué podemos definir nosotros entre el sentimiento y todo lo demás? Vamos a Proverbios capítulo 13, verso 2. Proverbios capítulo 13, verso 2. Y vamos a hallar esta misma palabra como alma en la Reina Valera 60. Y dice: del fruto de su boca el hombre, ¿qué hará? Comerá el bien. Y recuerde que eso lo vimos también el domingo pasado. Cómo nosotros nos declaramos o cómo nosotros hablamos. ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que escuchamos? Porque recuerde que lo que contamina al hombre no es lo que entra al hombre, sino lo que sale del hombre. ¿Por qué? Porque del corazón sale. Así que del fruto de su boca el hombre comerá el bien. Si no hablas bien, entonces, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. Ahora, ¿qué quiere decir esta alma de los prevaricadores? En la traducción de Dios habla hoy, dice de tal manera: cada uno recoge el fruto de lo que dice. Cada uno recoge el fruto de lo que dice. Por ahí no se pierda en la semana. Mi esposa va a dar un pequeño, un mensajito de 1 minuto y algo acerca de estas semillas, ¿sí? Y es que a veces pensamos que necesitamos un gran palabrerío para que las cosas se hagan, pero vienen de cosas pequeñas. En el mensaje lo va a escuchar. Pero cada uno recoge el fruto de lo que dice. Pero los traidores, el alma, está hablando de esta parte, pero los traidores tienen hambre de violencia. Así que nosotros no podemos estarnos definiendo por el alma en conforme nos movemos. ¿Por qué? Porque si nos movemos bajo el alma simplemente nos va a llevar a muerte. Así de sencillo. Si no trasciende el alma, quiere decir que va a muerte. Y si nuestros movimientos, nuestras acciones se basan en el alma, ¿a dónde cree que vamos a parar? A la muerte y no a la vida eterna. Entonces, si el alma no es eterna, no hablamos de lo espiritual. Aquí entramos en la diferencia notable de cómo poder vivir nuestra vida. Pues en la carne están los sentimientos y en lo eterno está en lo espiritual. Y lo espiritual es la fe. Cosas que igual que los sentimientos no vemos, pero sí sentimos. ¿Se ha puesto a pensar eso? Hay veces que preguntan y dicen: ¿cómo tú puedes mostrarme la fe? Y a veces decimos: pues es como el amor. Tú cuando estás enamorado de alguien, ¿cómo me puedes demostrar que tienes el sentimiento del amor? Lo demuestras por acciones. La fe es igual. La fe se tiene, se siente, se palpita en un ser espiritual. Y después tenemos las reacciones, tenemos las acciones en fe. ¿Cómo? El simple hecho de que una persona haya decidido aceptar a Cristo Jesús en su corazón vino a cambiar toda su vida. De tal manera que a veces las personas ni se dan cuenta hasta que viene otra persona y dices: ah, caray, tú no eras así, ¿qué te pasó? Bueno, encontré la fe, encontré la esperanza. Y ahora escuche esto: en la fe mi máxima prioridad es Dios. En la fe mi máxima prioridad es Dios.
Pero en los sentimientos, mi máxima prioridad soy yo mismo. En la fe, la máxima prioridad para mí va a ser Dios. Pero en los sentimientos, mi máxima prioridad voy a ser yo mismo. Porque si esperáramos nosotros servir a Dios como ejemplo, si esperábamos nosotros es que no me ha nacido servir a Dios, pues a lo mejor nunca le nazca. ¿Por qué? Porque es más cómodo muchas otras cosas que servir a Dios. A que alguien le dé un puertazo en la cara, a que alguien le pague mal. Es que yo tanto que vi por tal persona y así me pagó. Así es la vida con Cristo. Ahora, si dejamos que los sentimientos nos moldeen o nos muevan, por eso simplemente la fe no va a quedar en nosotros. Y muchas personas por eso deciden abandonar la fe. ¿Por qué? Porque antes que otras cosas, lo que nos mueve es el sentimiento y no la fe. Por eso repetidamente hemos dicho en esta congregación, no nos basamos en esta parte de los sentimientos. Y el primero de los valores que nosotros aprendemos en cuanto a la congregación es que sabemos obedecer a Dios. Sabemos vivir los tiempos y sabemos obedecer a Dios. Así que hay tiempos en los cuales sí, puedes sentirte mal, puedes sentirte triste. Obviamente la pérdida de un familiar, la pérdida de una relación puede ser dolorosa, pero llega a un lapso en el cual simplemente debe de pasar esa circunstancia y debe de volver a retomarse en tu vida el control espiritual. Y es donde sabemos obedecer a Dios, porque Dios dice: levántate, esfuérzate y sé valiente, no temas. Ay, Señor, pero pues ese es uno de los sentimientos que más me aqueja. Pues no te preocupes, no temas. No temas. Y Dios te repite y te dice: porque yo estaré contigo, porque yo te infundiré aliento, porque mi vara y mi cayado estarán junto a ti, estarán contigo, y muchas otras cosas. Pero si lo dejamos en el sentimiento, ay no, es que tengo temor, mejor no. Ejemplo acerca de todo esto, cuando se nos habla de una manera incorrecta, sea la manera en que sea, piensa en una manera que una vez le hablaron de manera incorrecta, que una persona le vino a reclamar injustamente, que una persona le vino a decir de otra manera incorrectamente. A todos, cuando se nos habla mal, lo primero que hacemos es pensar cómo le voy a contestar. Y si no nos contenemos, vamos a expresar algo igualmente inadecuado. Igualmente inadecuado. Esto va a depender de cuánto esté formado nuestro carácter y nuestra madurez. Porque habrá personas que dicen: no, yo no contesto mal por mal. Está bien. Sin embargo, también cómo está tu corazón. Porque recuerda que el alma es mente, corazón. Y todo lo malo procede del corazón. Cristo Jesús por eso decía también acerca de los mandamientos. Dice: no piensen que yo vengo a quitar la ley. Yo vine a cumplirla. Y es más, les digo que aquel que codicia a una mujer con su corazón o en su corazón, ya pecó. No necesitó acostarse con ella, no necesitó hacer otra cosa. Desde su corazón ya pecó. ¿Por qué? Porque pienso y luego existo. No es algo que venga en la palabra de Dios, pero es una muy buena frase. ¿Por qué? Porque primero empieza con un pensamiento, un sentimiento y se reacciona. Por eso Cristo Jesús decía: lo que contamina al hombre no es lo que entra al hombre, es lo que sale del hombre. Porque de él puede entrar, y hay algo que no podemos negar: por todos lados entra sexualidad. Por más que usted quiera evitar, hoy en día está la sexualidad pero a flor de piel en todos lados. En la televisión, en las redes sociales, en el periódico. Y también acerca de la cuestiones amarillistas, la muerte. ¿Por qué se vuelven tan insensibles? Porque ya están acostumbrados a ver cosas horrendas. Ya están acostumbrados. Entonces,
es imposible nosotros no escuchar música depresiva. Yo cada mañana me levanto con unas músicas de esas. Y no porque yo la ponga, sino porque tengo a mis vecinos tan amables y cariñosos que dicen: el pastor quiere escuchar esta música. Y bueno, ahí me tienen escuchando la música. No le presto tanta atención, pero obviamente la estoy escuchando. Es imposible no ser inundados de cosas en nuestros alrededores, en cuanto a sentimientos, en cuanto a opiniones, en cuanto a cosas en nuestro alrededor. El problema no es lo que entra en mí, el problema es lo que salga de mí. ¿Qué estamos haciendo con lo que nosotros tenemos en nuestra mente y cuerpo? Por eso esa ansiedad permite, o es una llave rápida, una llave que expulsa tu ser interior. Sí, por eso lo veíamos el domingo pasado. Y tal vez ya cambiaste esas disposiciones en tu vida de poder cambiarlos en cuanto a las ansiedades que vivías, pero te has topado con esa realidad. ¿Cómo controla esta parte de los sentimientos? Cuando eres una persona madura, las emociones son controladas por algo que se llama temor a Dios. Cuando somos maduros, las emociones son controladas por algo que se llama temor a Dios. ¿Cómo se controlan las emociones? Por el temor a Dios. ¿Por qué? Les pongo nuevamente el ejemplo que he puesto en algunas ocasiones. Me ha pasado que en el principio, cuando fui ordenado para pastor, obviamente yo no dejé de lado a mis amigos, ni me creí más, ni me creí menos. La palabra de Dios dice que no tengas alta estima del que debe de tener cada uno de sí mismo. Así que continuamos normal, pero ya estaba ordenado como pastor. Pero quién sabe qué les pasa a veces a los compañeros, que la palabra pastor es como líder, como alguien santo, no sé, es igual, somos iguales unos a otros, simplemente tenemos diferentes encomiendas por parte de Dios. Pero yo me reunía con estos amigos y mis amigos continuaban hablando, siendo cristianos ellos, continuaban hablando de una o de otra manera, y empezaban a hablar ya acerca de temas un poco calientes, amarillistas. Y alguien reaccionó y dijo: ay, shh, porque aquí está un pastor. Y dije: a ver. Yo no tengo esa capacidad, ni nunca me den esa autoridad que es la que Dios tiene. Porque en frente de mí podrán ser las mejores personas del mundo, y se los agradeceré. ¿Por qué? Porque nos vamos a llevar bien. Sin embargo, ¿de qué sirve que se cuiden delante de mí si al que tienen 24 horas al día viéndolos, mirándolos, escuchándolos, sintiéndolos, que es Dios, no lo respetan? Yo no tengo mayor autoridad que Dios. Yo no tengo ese honor de ser Dios. Es Dios el que tiene el honor de ser santo, digno de admiración. Eso es el temor a Dios. Porque a veces le tenemos más temor al patrón, al papá, a la mamá, al líder, al hermano. Porque podemos estar discutiendo en la calle, pero va a pasar un hermano: shh, cállate, ahorita seguimos discutiendo. Hola hermano, ¿cómo está? Dios le bendice. No lo haga. No estamos mal en cuanto a expresar las emociones, pero hay que expresarlas de la manera correcta, de la manera correcta. Y ahorita vamos a ver cómo se expresan de la manera correcta. Pero ¿cómo es que se controlan nuestras emociones y sentimientos? Bajo algo llamado temor a Dios. El temor principal es saber que Dios es el que nos ve. Y creo que la primera prueba que lleva todo cristiano al inicio, si éramos mal hablados, es el golpecito en el dedo meñique o un machucón. Es lo primero donde tenemos la reacción de decir: contrólate. Y a lo mejor tratamos de dar una alabanza y demás, pero en nuestro corazón a lo mejor sí sigue diciendo acerca o maldiciendo a ese mueble. Pobre mueble inanimado, no tuvo la culpa. El que tuvo la culpa es uno por andar descalzo. El que tuvo la culpa es uno por andar apresurado, por no haber prendido la luz. Ay, al fin sí sé dónde voy. Y caemos en el error. Nosotros necesitamos controlar nuestros sentimientos bajo el temor de Dios. Ahora, si nosotros
en este ejemplo que le decía, si alguien viene y nos habla mal, si nosotros tenemos el temor de Dios, nos lleva a cosechar el fruto del Espíritu llamado paciencia. Paciencia. Y podemos recordar muchísimos versículos, pero de nada tampoco sirve si los recordamos y no los efectuamos. Proverbios dice que no pelees contra las palabras necias o que los habla el necio, porque simplemente es como pararte enfrente de una compuerta. ¿Ha ido a la presa San José? ¿Ha visto qué tan grande está esa compuerta de la presa? Bueno, Proverbios dice que es como ponerse enfrente de esa puerta y decir: abran el agua, que aquí no me va a pasar nada. Es exactamente igual. Pelear contra un necio es de esa manera. Así que, ¿qué necesitamos? El temor de Dios, y este cosechará en nuestras vidas la paciencia, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Y la fe qué es? Lo que nosotros tenemos como temor a Dios. Si vivimos en lo espiritual, por fe creemos que Dios está con nosotros constantemente, cotidianamente, 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días más festivos, y todo el lapso que nosotros duremos de vida. Esa es la fe. Y prueba de vuestra fe produce paciencia, y a la paciencia se le agrega virtud, y a la virtud benignidad. Y continuamos de esta manera, como nos refleja el apóstol Pablo. Así que los sentimientos son internos, y las emociones es la revelación de esos sentimientos solamente. Al igual que en la fe son lo que creemos, y las acciones son reflejo de esa fe en lo que creemos. Si nosotros tenemos temor a Dios, nos moveremos no por las personas en paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, sino nos moveremos por Dios en esa manera de vivir. Porque si no, sería difícil para nosotros acatar lo que nos dice también Pablo en Colosenses capítulo 3. Esposos, amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Uy, no, qué difícil. Esposas, estar sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Uy, no, otra cosa más difícil. Padres, no lleven a enojos, a ira a sus hijos. Hijos, obedezcan a sus padres, hónrenlos. Siervos, sirvan de buena manera a sus amos. ¿Cómo podríamos hacer esto si nosotros nos basáramos en los sentimientos? Si el patrón es bueno, entonces sí le respondo bueno. Pero si a mí me responden mal, yo también sé responder mal. Y es más, sé peores palabras que las que él me dice. Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas capítulo 5, verso 16. Vemos lo que Pablo nos revela con respecto a los frutos de la carne y los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu. Pero antes de todo esto nos menciona de esta manera: digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan el deseo de la carne. Es decir, anden bajo la disposición espiritual eternal, manéjense bajo las consecuencias de lo eterno, y no satisfagan o no satisfaguéis los deseos carnales o del alma o los sentimientos. ¿Y qué dice satisfacer? Es que los sentimientos van a requerir que nosotros reaccionemos de cierta manera, y va a ser cotidiano. El cristiano no se va a librar de los sentimientos, las emociones. Sin embargo, en nosotros está el satisfacer las necesidades de las emociones. Y escucha bien esto: las emociones pareciera que son un virus que hay dentro de nosotros, un cáncer que se alimenta de nosotros, y que nosotros podríamos decirle: ok, continúa mermando mi vida, continúa tomando de lo que me hace bien, continúa tomando de lo que yo tengo. O podríamos decir: no satisfaceré tu necesidad. ¿Por qué? Porque el sentimiento en una pelea demanda odio, demanda rechazo, demanda violencia. Y si nosotros satisfacemos estas necesidades de los sentimientos, simplemente actuaremos de esta manera. En lo intelectual, es que
Si usted ha visto, en lo intelectual es muy difícil que la persona crea en un Dios, porque todo tiene un raciocinio, un razonamiento, algo por las cosas que suceden, pero nunca se han puesto a ver, o en su mayoría no se han puesto a ver, de dónde viene esa perfección. Porque ciertamente quien estudia conoce que hay cosas estadísticamente es imposible, una en un millón para una sola cosa. ¿Por qué? Porque si la Tierra estuviera unos cuantos metros, kilómetros más afuera de la órbita en la cual hoy se mueve, sería muy frío. Si fuera órbita más cercana al Sol, sería muy caliente. La órbita en la cual nosotros nos movemos es perfecta para la vida, y así lo hablan, es perfecta para la vida. El tamaño de la Tierra es perfecta para la vida. El agua que hay en los océanos y todo es perfecta para la vida. La acumulación de tierra, la acumulación de hierro, cobre, zinc, azufre, todo esto en cuanto a la tabla periódica es buena para la vida. ¿Cómo sucederían muchísimas intervenciones estadísticamente imposibles, unas en millares de probabilidades suceder? Y que el ser humano tenga la capacidad de descubrir cómo se mueven las cosas, cómo suceden las cosas. Porque Dios no está en contra de que nosotros pudiéramos conocer cómo un relámpago sucede, cómo el sonido viaja, cómo se mueven ciertas cosas, cómo es el movimiento de rotación, traslación, día y noche de las cosas. Sin embargo, como lo menciona también el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos, esto es simplemente para que el ser humano bajo la creación pueda ver que existe un Dios y que no tiene excusa para no creer que lo hay. Así de sencillo. Para eso Dios permite la ciencia. Pero el que se maneja bajo el sentimiento de la ciencia, entonces no cree en los milagros, no cree en la intervención divina, y hará todo lo que pueda en sus fuerzas. Y cuando no pueda en sus fuerzas, simplemente entrará otro sentimiento. Porque el primero es egocentrismo. Yo tengo la capacidad porque yo estudié, porque yo hice, porque yo supe, yo me muevo, tengo mis contactos, tengo esto, tengo lo otro. Cuando no pasa como esperaba que pasara, viene el otro sentimiento, la impotencia. Y algunos otros simplemente viene a caer en un rechazo de su propio ser y decir: ya vi que no soy como yo pensaba que era, y se menosprecia. Si se deja mover por los sentimientos en cuanto al intelecto, que también es uno de ellos, también estamos equivocados. Así que no podemos tomar las decisiones bajo los sentimientos, no podemos satisfacer los deseos de la carne. Verso 17: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no ¿qué? Por eso Pablo decía: miserable de mí, no puedo hacer lo que quisiera. Hay una lucha constante en mi ser, los sentimientos y la fe. Los sentimientos y la fe. La fe me dice que las cosas son posibles, pero los sentimientos me dicen cómo duelen. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas en fe se esperan. Por eso es la convicción de lo que se espera. Pero la espera a muchos de nosotros nos duele, nos impacienta, nos incomoda, nos fastidia. Quisiéramos, y más hoy en día, que las cosas se hicieran ya. Entonces siempre estamos en lucha constante con esto. Así que no se preocupe. Los sentimientos no son malos, utilícelos para buen provecho, para buen disfrute. Por eso la palabra también nos dice: alégrate o gózate con el que se goza, llora con el que llora. Aprovéchalo, sepa vivir bien los tiempos, sepa escuchar la necesidad, que son los valores de la congregación. Obedezcamos a Dios. Sin embargo, cuando trate de tomar las decisiones, o cuando venga una dificultad, adversidad, no lo tome en sentimientos, tómenlo en la fe,
en el espíritu. Y se va a encontrar con esa oposición de las emociones. Y no está mal. No se enjuicia a sí mismo y decir: otra vez estoy sintiendo esto. Hay algo que pensé que ya había dejado y está volviendo a mí otra vez. No se angustie. No le dé más prioridad a ese sentimiento. Porque la prioridad es Dios. No le dé más importancia a la angustia, a la ansiedad, al enojo, a la ira, de lo que Dios tiene para su vida o para usted en todas las cosas. Porque volvemos a lo mismo, le damos a veces más importancia o le damos más credibilidad a las cosas malas que a las cosas buenas. Le damos más credibilidad a Satanás que a Dios. ¿Cuántas veces no ha dicho: es que el enemigo ha venido a mi casa? Y les digo, Satanás no tiene la capacidad como Dios de estar en todos lados. Así que créame, no, Satanás no siempre va a estar con usted, mas Dios siempre va a estar con usted. A lo mejor hoy le visitó uno de sus demonios, mañana le visitará a lo mejor otro, y pasado a lo mejor otro que se cree mejor que el pasado, pensando que sí lo va a hacer caer. Pero el que está siempre con usted es Dios. No le dé más credibilidad a las cosas de la carne ni a Satanás que las que Dios tiene para su vida. Verso 18. Pero si sois ¿qué? No estás bajo la ley. Pero si somos guiados por el Espíritu en el temor del Señor, no estamos ya bajo la ley. Y no es que no se cumpla, pero recuerden, la ley nos dice: no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no levantarás falso testimonio y todo esto, ¿sí? Cuando alguien se deja mover por el Espíritu, el fruto del Espíritu es, igual en Gálatas nos lo dice: gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Una de las cosas es el amor. Quien ama a su prójimo como a sí mismo, entonces ¿estará buscando robar? ¿Usted estaría pensando en robarse a sí mismo? ¿Usted estaría pensando en crearse usted un mismo chisme? ¿Usted estaría pensando en estar ofreciendo a su pareja a otra persona? Si ciertamente nosotros, por amor de nosotros mismos o conforme a nosotros, que nos dice la palabra de Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y si somos guiados por el Espíritu, entonces ya no estamos bajo la ley, porque la ley se hizo para dar conciencia y emitir juicio a los que se portan mal. Es como nosotros vivimos bajo la ley de la Constitución mexicana de los estados. Pero ¿quién se está preocupando por cumplirla? Pues, si yo soy buena en persona, yo no me voy a preocupar por el hecho de que me vayan a perseguir por robo. ¿Por qué? Porque no está en mí el robar. Entonces la ley no se cumple en usted. Cuando va en el tránsito, ¿qué es lo que más pasa? Y lo para una patrulla, ¿cómo se siente? Aunque no ha hecho nada, pero que me va a decir, que va a hacer, que no sé qué. ¿Por qué? Usted no está bajo la ley. Usted trae su permiso, usted trae su licencia, usted no se pasó el rojo, usted prendió la direccional, le dio la preferencia a la bicicleta, a la motocicleta, sabe la jerarquía de quién lleva la prioridad, conoce las direcciones, etc, etc, etc. Entonces, ¿de qué se preocupa? Usted no está bajo la ley. ¿Sí? No se preocupe. Así mismo es con Dios. Cuando somos guiados por el Espíritu, la ley ya no interfiere en nuestras vidas, porque simplemente nos movemos bajo la guianza del Espíritu Santo y no bajo nuestros sentimientos. No podemos ignorar que estar feliz es un sentimiento interno y sonreír es una emoción provocada por este sentimiento. Las personas que no conocen a Dios describen el amor como un sentimiento, pero si vemos que lo espiritual es eterno, y si vemos ahí en Gálatas, ahí usted que está en Gálatas capítulo 5, más adelantito le habla acerca de los frutos del Espíritu. Verso 22, mas el fruto del Espíritu y todas estas cosas son
espirituales. Las anteriores manifiestas son las obras en el verso 19 de la carne, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a todas estas. Son simplemente para la ley y son simplemente para la muerte y no son eternales o no son trascendibles. Sin embargo, en Dios y en lo espiritual hay cosas que son trascendentes y estos sí son eternales, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas, vuelvo a repetir, no hay ley. Así que nosotros no podemos basarlo esto en sentimientos, no podemos basarlo para muerte. Por eso muchos relacionan el amor hoy en día como sentimientos, pero la Biblia nos refiere que no son sentimientos, sino nos los describe como un atributo directamente de Dios. En Primera de Juan capítulo 4 verso 8, Primera de Juan capítulo 4, Primera de Juan capítulo 4 verso 8, nos dice de la siguiente manera: y ante todo, no, este es Pedro. Primera de Juan capítulo 4 verso 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque ¿qué? Es un atributo de Dios. Imagínense que fuera el sentimiento. Cuando Cristo va a orar al huerto de Getsemaní: Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Si el Señor hubiera sido por sentimientos, el amor hubiera sido por sentimientos en Dios, ¿sabes qué, hijo? Pues sí, mejor no lo hagas, porque pues muchos te van a despreciar, vas a morir por muchos que no te van a querer. Mejor vamos a buscar otra solución. A lo mejor que nada más te quiten o te corten una mano, un brazo, y hay que queda cuenta para los 144,000 que habla Apocalipsis que van a ser salvos. A lo mejor con eso nos alcanza. O que te quiten también una pierna y ya con eso hacemos el sacrificio eterno. No, Dios no se basó en un sentimiento. Dios tiene la cualidad de ser Él mismo el amor. Así que nosotros en el amor no podemos basarlo en sentimiento. Santiago capítulo 1 verso 8 dice de tal manera: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué es inconstante? Porque se maneja en sentimientos. Si el amor que usted declara o da a otras personas es por sentimiento, ahorita lo amará, en 5 minutos lo odiará. En el matrimonio, si decimos que tenemos amor, la carta de los Corintios nos dice que el amor todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree. Busca el bienestar del otro y no del suyo. Se goza en la justicia, mas no se goza en la injusticia. Imagínense entonces cómo tendríamos la relación en el matrimonio. Ay, hoy te odio, mañana a ver si te amo, y al rato a ver si te vuelvo a querer, y vamos a ver si no. Diferencias, errores tienen que ser vistas y provistas, no bajo la satisfacción de la carne. Porque si uno quisiera satisfacer la carne, yo hablaría en las discusiones que a veces tenemos mi esposa y yo, porque las tenemos, claro que las tenemos. Pero en esas discusiones yo podría reventar con mi corazón y decirle: tú la otra vez no dejaste limpio el baño y ahora me reclamas a mí que porque no está seco. Y podría decirle un montonal de cosas, pero siempre termino diciéndole: ¿sabes qué? Quiero hacer una rabieta como no tienes una idea. Dame un momento, por favor. Me da un pequeño momento, un lapso, y digo: ¿sabes qué? Vamos a arreglar las cosas bien, perdóname. O ella me pide perdón, mira, vamos a hacer las cosas, porque todo lo soporta, todo lo espera, todo lo cree. Si yo empezara a hablar con todas las cosas, eso es lo que contamina al hombre, porque entonces saldría del corazón. Pero mi corazón tiene que salir: te amo, te quiero, gracias, eres hermosa, bellísima, etc, etc, etc. ¿Sí? Por eso nosotros no podemos manejarnos bajo los sentimientos. Y quien es inestable o quien es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
en todos sus caminos, en todos, en el trabajo, en la familia, en las relaciones, en todo es inconstante. ¿Ok? Así que vemos que los frutos del Espíritu, lo que vimos en Gálatas capítulo 5 verso 22, también son cualidades de Dios. Si nosotros los vemos nuevamente, vemos que las cualidades, podemos decir que entonces Dios es amor, Dios es gozo, Dios es paz, Dios es paciente, Dios es benigno, Dios tiene o es la bondad, Dios mismo es la fe, Dios es en mansedumbre, Dios es templanza. ¿Cuántos de nosotros no buscamos esa parte de la templanza y la paz con Dios? Y contra Dios no hay leyes, no lo hay. Perdón. Así que vemos con respecto a las cualidades de Dios que los sentimientos en nosotros pueden ser simplemente controlados por el temor al mismo Señor. No podemos expresar amor solo a los que nos aman. Aún esa persona no amándome, yo estoy llamado a amar. Mateo capítulo 5, verso 46. Mateo capítulo 5, verso 46. Mateo capítulo 5, que es el sermón del monte, verso 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tienes? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Hablando acerca de personas que simplemente lo hacían por quedar bien. ¿De qué te sirve? ¿De qué nos sirve amar a los que nos aman? ¿Qué recompensa vamos a tener en eso? Nada, porque es más fácil amar al que nos ama. Pero el amor verdadero se refleja o se da al que ni siquiera lo mereciera, entre comillas. ¿Por qué? Porque nosotros no somos quien para juzgar si lo merece o no lo merece. El Señor mismo dice que Él dio a su Hijo para mostrar su amor para con todo el mundo, no contra ciertas élites, no con ciertos grupitos, sino con todo el mundo. Y si Dios amó de esta manera, ¿por qué nosotros delimitaríamos el decir, no, es que Él no se merece ser amado? Claro que se merece ser amado. También la paz, que es uno de los atributos de Dios, la paz basada en sentimientos está fundamentada en situaciones externas y simplemente es variable. Romanos capítulo 14, verso 17. Romanos 14, 17. Les doy citas bíblicas para que tengan fundamentos. Romanos capítulo 14, verso 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Por qué? Porque tanto la comida y la bebida son pasajeras, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque estas cosas son eternas, son trascendibles. La justicia, la paz y el gozo. Por eso no son variables, ¿sí? No pasarán. También Mateo capítulo 15, regresamos a Mateo, pero en el capítulo 15, Mateo capítulo 15, verso 19. Porque del corazón salen los malos, ¿qué? Pensamientos. Del corazón. Por eso el ser humano no está equivocado en el razonamiento filosófico mente, corazón o corazón, mente. Porque del corazón salen los malos, ¿qué? Así es. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos lavadas no contamina, o no lavadas no contamina al hombre. Era la situación que tenía con los sacerdotes con respecto a Jesucristo y sus discípulos. Así que veamos que los sentimientos no son más que cosas pasajeras. Pasajeras. Le pregunto yo a usted, cuando le han puesto una inyección, a aquellos que le tienen pavor a las inyecciones, dígame si al día de hoy le sigue doliendo esa inyección. ¿No? A lo mejor
a las que son mamás, es la única inyección que he escuchado que después les queda ahí la que le ponen en la columna. ¿La qué? ¿Tráquea? ¿Tráquea? Raquia. Ok, la raquia. Discúlpame. Me tengo que ir actualizando en esos temas. La raquia. Es la única que he escuchado que si no se pone de la manera adecuada, es una que les recuerda cada vez que hace frío o que se mueven mal. Pero de ahí en fuera, las demás inyecciones, así mismo son los sentimientos, son pasajeros. Y aún así, quiero decirle que ese dolorcito que siente en el cielo, ya no lo va a sentir. También son pasajeros, ¿sí? Y si Dios quiere, también le puede sanar de eso, ¿sí? Así que ponga en una balanza y diga, si son cosas pasajeras, ¿le daremos la misma importancia como se las hemos dado hasta ahorita a los sentimientos? ¿Seguiremos tomando el tiempo para darle la capacidad a los sentimientos de fungir en nuestras vidas como la toma de decisiones? ¿O preferiremos mejor manejarlo bajo lo espiritual? Porque imagínense, vivimos un cierto lapso que la palabra de Dios nos dice que ya para los robustos son 70 años, 80 años. ¿Cuánto nos queda de vida si Dios nos permite llegar a los 80? Y pasarla enojado, con envidias, con celos, o vivirlo mejor de la manera como se debe. Suplimos la necesidad espiritualmente y decimos, ok, vamos a soportarnos, vamos a amarnos, vamos a querernos y ya vámonos a comer. Ya, vamos a disfrutar mejor una salida, vamos al cine, vamos a comprar ese helado que tanto te gusta. No, ¿por qué te voy a comprar un helado? ¿Qué te pasa? Si ya te lo compré la semana pasada, deberías estar contento. No, por favor, no hagamos esto. El corazón en la palabra, no representa el que bombea la sangre, porque también viene como alma, ¿sí? El corazón representa la parte del alma donde están alojados los sentimientos y las emociones, tu manera de pensar, la manera de razonar, tu voluntad. Por eso es que nuestra mente debe ser diariamente renovada con la palabra de Dios, porque la vieja naturaleza o el viejo hombre te seduce para pecar constantemente. Tú lo puedes leer ahí en Romanos capítulo 6, verso 6. ¿Sí? El viejo hombre trata de seducir al nuevo hombre. Tus sentimientos van a continuar, no los vas a poder desarraigar de tu vida, pero sí los puedes controlar. Jeremías capítulo 17, verso 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y además es perverso. ¿Quién lo conocerá? Es lo que dice Jeremías. ¿Quién lo conoce el corazón? Dios. Dice la palabra que Él es el que discierne aún los pensamientos más íntimos de nuestros corazones. Así que si el temor de Jehová está en nosotros y controlamos los sentimientos por medio de este temor, entonces aun cuando en nuestras vidas tenemos un corazón engañoso más que todas las cosas, Dios traerá el control en nuestras vidas. Así que Mateo capítulo 16, verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cómo controlamos los sentimientos? Esta es la clave. El que quiera ser mi discípulo quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo, ya lo vimos en la antigüedad, que era tomado al alma como el ser. En la filosofía, pienso, luego existo. Así que su existencia tiene que morir. Entonces está diciendo Cristo que mueran sus sentimientos, que mueran esa parte de toma de decisiones bajo el sentimiento, que Dios traerá muchos mejores. ¿Por qué? Porque usted podrá disfrutar de buenos alimentos, podrá escuchar buena música, podrá ver buenas programaciones, podrá oler olores exquisitos, podrá deleitarse sobre sabores increíbles. Pero si no, está crudo, está frío o está muy caliente,
o se escucha mal, está desafinado, le falta iluminación, está muy oscuro, está muy iluminado. Todo nos va a causar horrores en nuestras vidas. Ciertamente es por la fe que controlamos los sentimientos. Empezamos leyendo, si recuerda, Romanos 7, 27 al 28, donde dice, y donde puse como título de esta predicación, miserable de mí. Pablo está diciendo esto. ¿Y qué responde él mismo en su carta, pero ahora en el capítulo 8? Que es, terminamos en el capítulo 7, verso 27 al 28, es los últimos versículos del capítulo 7, y inicia Romanos 8. Y así es como termina el apóstol Pablo, o más bien así es como terminamos hoy la predicación, diciendo esto. Si él decía, miserable de mí, ¿quién podrá librarme? Verso 1 del capítulo 8. Ahora pues, ahora, en este tiempo, en este instante, como estamos ahorita, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y recuerden que a la muerte llevan las decisiones en los sentimientos. La ley del Espíritu, por medio de la vida de Cristo Jesús, nos ha librado de esto, de ser o de seguir siendo conducidos por nuestros sentimientos. Porque lo que era importante para la ley, por cuanto era débil por la carne o por los sentimientos, Dios, enviando a su Hijo en semejanza del mismo pecado y de la misma causa del pecado por las emociones, condenó al pecado en la misma carne. ¿Se imagina cómo Cristo hubiera podido resolver su problema cuando le decían, hey, si eres hijo de Dios, desciende de esa cruz? Hey, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. ¿Y qué tuvo que decir Cristo? Con brazos abiertos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están diciendo. Adición de Elías Martínez, torpes, tontos. Perdónalos porque no saben lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque mismo Cristo, por la misma situación del vivir bajo sentimientos, ¿creen que no tenía esa parte de los sentimientos? Claro que lo tenía. Por eso mismo Él fue a orar en el huerto de Getsemaní. Padre, hoy si fuera posible, quita de mí esta angustia. Haz que pase esto. Sé lo que voy a sufrir, sé lo que voy a sentir, sé lo que voy a pasar, pero que no se haga mi voluntad. Tenía las situaciones, pero Él mismo en esas mismas circunstancias, Él condenó al pecado en su misma carne, en esa cruz del Calvario. Así que usted y yo tenemos la libertad por medio de Cristo Jesús para tomar las decisiones en los sentimientos. Ya no, sino que ahora lo vivimos bajo el Espíritu. Verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu piensan. Porque el ocuparse de la carne simplemente es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es... ¿Quién no quiere disfrutar de la vida? ¿Quién no quiere tener paz? El ocuparse de lo espiritual, esto traerá vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y Hebreos capítulo 11, verso 6 nos dice que aquel que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que la fe y los sentimientos. ¿En qué decide usted el día de hoy mover su vida? ¿En lo espiritual? ¿En lo eternal? ¿En lo que trasciende? ¿O en lo emocional? ¿En lo carnal? ¿En lo que perece y lleva a la muerte? Los sentimientos no son difíciles cuando estamos en Cristo Jesús. Los sentimientos simplemente Dios nos lo permitió para disfrutar. Así que
demos la oportunidad a Dios que sea el que controle nuestras vidas para poder disfrutar y tener una vida y paz conforme a lo que conviene. ¿Y qué le parece si cerramos nuestros ojos? Y si usted nos está viendo por primera vez, está escuchando esta palabra y usted dice, ¿sabes qué? He vivido por emociones, por sentimientos mucho tiempo y he tomado decisiones influenciadas por mis emociones y han sido malas decisiones. Pero hoy quiero que mi vida cambie. ¿Qué te parece si oramos por ti? Tal vez tú estás escuchando por primera vez este mensaje, tú estás escuchando por primera vez de Jesús y has vivido muchas circunstancias que hasta este momento te han dolido y tal vez has pensado hasta quitarte la vida. Quiero decirte que Jesús fue a la cruz y derramó su sangre para salvarte, para darte vida eterna. Él quiere y puede hacer un milagro en tu familia, un milagro en tus finanzas. Tal vez tú perdiste tu trabajo, tal vez te redujeron el salario y has estado lidiando con tus sentimientos y con tus emociones. Dios quiere tomar el control de tu vida y quiere ayudarte. La Biblia dice en Romanos 10, 9 y 10 que si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú el día de hoy, yo te pregunto, murieras, ¿a dónde irías? La Biblia dice que solo hay un cielo y un infierno, no hay lugar intermedio. Y si tú me dices, ¿sabes qué, Lilian? Yo creo que iría al infierno por todas las cosas que he hecho. Quiero decirte que la Biblia también dice que no es por obras que vamos al cielo, sino por la fe en Cristo. Si reconocemos que Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario y creemos con todo nuestro corazón que Él puede transformarnos por su gracia. Esta tarde yo te invito a que tú, si quieres hacer esta oración de fe, repite conmigo, Señor Jesús, y toda la iglesia me ayuda. Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname porque he vivido bajo la influencia de mis emociones. Hoy te doy el control de mi vida, de mis sentimientos, de mis pensamientos. Jesús, creo que fuiste a la cruz, derramaste tu sangre y sé que estás sentado a la diestra del Padre. Jesús, tú eres mi Señor, mi Salvador. Gracias por tu amor derramado en esa cruz. Y déjame orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy oramos, Señor, por cada persona que está recibiéndote en esta tarde. Oramos para que sea tu presencia tomando el control aún de sus sentimientos, de sus emociones, de tu iglesia, Señor, que ha estado lidiando con las emociones en este tiempo de cuarentena. Oramos para que sea tu Espíritu Santo tomando el control, Señor. Que sea tu presencia llenando de amor, llenando de paz, de dominio propio. En el nombre de Jesús oramos, Señor, por aquel que está lidiando con la ansiedad, por aquel que está lidiando con la tristeza, por aquel que está lidiando con el enojo, por aquel que está lidiando, Señor, con sentimientos encontrados a causa del encierro, a causa de la enfermedad, a causa, Señor, de lo que se está viviendo.
en la ciudad, en México. En el nombre de Jesús, Señor, oramos y creemos que es tu presencia sanando, es tu presencia liberando aún de toda ansiedad, liberando de toda tristeza, todo temor, todo miedo. En el nombre de Jesús se va. Y Señor, creemos que tú traes libertad, Señor. Hay libertad de toda atadura, hay libertad de todo temor, hay libertad. Y ahí donde estás, iglesia, tú que ya has aceptado a Jesús en tu corazón y que ya has estado viviendo la palabra, esta tarde, ¿por qué no le dices: Señor, yo quiero ser libre? Levanta tus manos ahí donde estás y dile: Señor, yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre de la tristeza, yo quiero ser libre del miedo, quiero ser libre del temor, quiero ser libre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hablamos libertad. Todo temor se va, todo miedo se va de tu vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, por cuanto tu palabra dice, Señor, que ahí donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Hablamos libertad, libertad en el nombre de Jesús a toda tristeza, libertad de todo miedo, de todo temor, de toda angustia, aún de toda muerte, todo aquel pensamiento que ha venido a tu vida a hablar muerte, que es tiempo de que tu vida se acabe. Quiero decirte que Dios puede hacer un milagro todavía. Dios quiere hacer un milagro en tu vida todavía. Esto no ha terminado, esto solo es el comienzo, porque Jesús quiere hacer un milagro en tu vida, iglesia. Su presencia va a venir ahí sobre ti, aquí sobre la iglesia y ahí en casa. Va a venir su presencia sobre ti a traer paz. Deja que su presencia venga. Deja que su presencia te abrace. Deja que su presencia sea sanando tu corazón. Deja que su presencia sea tocando y tomando el control de tus emociones, porque Él no ha dejado de cuidar de ti. Su palabra dice que no duerme el que guarda a Israel. No duerme el que te guarda, iglesia. No duerme el que te guarda. Él te guarda. Él tiene el control de tu vida. Él es un Dios que prospera, es un Dios que multiplica, es un Dios que provee. No tengas temor, porque Él está ahí y va a estar a tu lado. Señor, oramos en el nombre de Jesús y creemos que aún tú traes provisión divina sobre el que está pasando una situación financiera, crisis financiera. Creemos, Señor, tú multiplicas. Tú traes, Señor, sanidad al que está enfermo. Oramos, Señor, todo aquel que está enfermo ahí en casa, Señor, lidiando con enfermedad, con dolores, Señor, en la espalda, dolores en el cuello, dolores en la garganta, dolores, Señor, en el nombre de Jesús. De cabeza ahora mismo, en el nombre de Jesús hablamos sanidad, porque por tus llagas somos sanados en tu nombre, Jesús. Y cree que Dios está sanando tu cuerpo, iglesia, ahí en casa. El Señor está sanando tu cuerpo, está sanando tu espalda, está sanando tus riñones, está sanando toda colitis, todo dolor en las piernas. En el nombre de Jesús eres sano, en el nombre de Jesús. Y Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios real que estás obrando. Gracias, Jesús. ¿Por qué no le dices gracias, Señor? Vamos, dile gracias, iglesia, dile gracias. Gracias, Señor, porque tú estás obrando aún en medio de las circunstancias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, iglesia, ahí en casa, por compartir la palabra y por estar en este tiempo juntos. Dios te bendiga y te esperamos el próximo domingo.